Libro de Daniel, capítulo 2. Y en este episodio, Daniel está hablando en una situación algo complicada. Mientras usted encuentra el versículo, le cuento lo que estaba pasando. Nabucodonosor llama a todos los sabios del reino, a todos los llama y le dice: necesito que me interpreten un sueño. Y todos los sabios le dicen: claro que sí, oh rey, díganos el sueño que quieres que te interprete. Y el rey dice: ese es el problema, que se me olvidó el sueño. Ustedes me tienen que contar el sueño y la interpretación del sueño. ¿Qué le parece la petición del rey? Un poquito complicada, ¿no? Y miremos aquí la respuesta de Daniel. Daniel está presto para dar la respuesta al rey, porque a Daniel le fue revelado lo que soñó el rey. Y Daniel dice, versículo 20, y Daniel habló y dijo, ¿lo tiene? Capítulo 2, versículo 20, ¿lo tiene? Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. ¿Por qué razón? Porque suyos son ¿qué? El poder y la sabiduría. Ahora no solo nosotros somos de Él, no solo la tierra es de Él, no solo los animales son de Él, sino que el poder y la sabiduría también le pertenecen a Él. Por esa razón Santiago escribe que el que es falto de sabiduría, pídala. Pero pídasela ¿a quién? ¿Al Ginkgo biloba? ¿Al terapista? Haga terapia para tener mejor memoria, ¿eso le dice? Tómese las vitaminas. ¿Qué dice? Pídasela ¿a quién? A Dios. Pero pídasela con fe y Él se la dará. Porque la sabiduría le pertenece ¿a quién? A Dios. Esto me lleva de nuevo al capítulo 8. Porque como principio, como base, tenemos que entender que nada es nuestro. ¿La tierra en la que vivimos es nuestra? ¿La ropa que usted tiene de quién es? ¿El carro que usted tiene de quién es? ¿Todo lo que tenemos le pertenece? Si usted cree y usted está convencido que este libro, que es la Biblia, es la palabra de Dios, y que usted vive por lo que dice este libro, entonces usted debe estar de acuerdo con estos principios. ¿Por qué razón? Porque hemos entrado en una fase en el mundo en el cual empezamos a decir: es que esta es mi vida y yo la vivo como yo quiero. Es que este es mi tiempo y ustedes no pueden tomar mi tiempo de esa manera. ¿Sí? ¿De quién es el tiempo? ¿Quién determina cuándo naces y cuándo te mueres? Dios. ¿Todo le pertenece a quién? Tu vida, porque dice el mundo y los que en él habitan, ¿le pertenece a quién? Entonces ya nosotros no podemos decir: es que esta es mi vida. En el momento en que usted dice esta es mi vida, usted se está igualando a Dios o le está quitando algo a Dios que le pertenece a Él, porque su vida no es su vida, sino que es de quién. Si no, pregunta, ¿cuántos han hecho aquí la oración de fe? Levanten la mano. Recuerda cuando usted hizo la oración de fe, una parte clave de la oración de fe es decir: Señor, te entrego mi vida. ¿Se acuerda cuando usted lo hizo? ¿Y usted qué pensó? ¿Que Dios se lo iba a tomar en balde? Usted le acababa de ceder los derechos de su vida ¿a quién? A Dios. Entonces, con mayor razón, su vida no es su vida. ¿Le pertenece a quién? Moisés, o Dios hablando por medio de Moisés en el capítulo 8 de Deuteronomio, les hace una advertencia al pueblo de Israel. Mire lo que dice el versículo 11 y vamos a regresar al texto que leímos originalmente. Deuteronomio 8, 11. ¿Cuál es la primera palabra que dice ahí? Solo la primera palabra, no más. ¿Qué dice? Cuídate. ¿Qué dice? Cuídate. Cuídate es una palabra que utilizan mucho papá y mamá para advertir a los hijos de situaciones adversas. Muchas madres le dicen a su hijo: cuídate de no meterte por esa cuadra. Cuídate de las malas amistades. Cuídate de ese muchacho que no le conviene.
¿Cuántos han dicho eso? ¿Cuántos papás y mamás han dicho eso? Algunos que se están riendo más de la cuenta, pero bueno. Cuídate, eso es una advertencia, preste atención. ¿De qué debe cuidarse Israel? Cuídate de no olvidarte de quién, de Jehová, tu Dios. Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, cuídense, no se olviden de Jehová, su Dios. ¿Qué es lo que quiere decir eso? No se les olvide quién es el dueño de todas las cosas, porque dentro de nuestra concepción, Dios es el creador de todas las cosas. Miramos en la creación que existe un diseño, y si hay un diseño, definitivamente hay alguien que lo diseñó, ¿o no? Y si hay un diseñador, hay un creador, que ese creador es ¿quién? Y cuando uno crea algo, ¿eso de quién es? Es del que lo creó. Entonces, cuando le dice Moisés, no se olviden de Jehová su Dios, les está diciendo, no se olviden que hay alguien que es dueño de todas las cosas. ¿Por qué razón? Mire lo que les dice en el siguiente versículo, versículo 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Hasta ahí hay algo malo? ¿Alguien ve algo malo ahí? Yo tampoco. Pero mire lo que dice el versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Y de ahí vamos a hacer un paso al versículo 17. ¿Cómo nosotros nos enorgullecemos y nos olvidamos de nuestro Dios? ¿Qué dice el 17? Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano han traído esta riqueza. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado que le han dicho, uy, chévere el trabajo que conseguiste? ¿Cómo lo conseguiste? Oh, es que yo estudié en una universidad muy buena, tengo 10 años de experiencia, yo era la persona más calificada para ese trabajo. Es que yo soy muy inteligente, yo tengo unos amigos que me hicieron palanca para entrar, por eso es que tengo el trabajo, porque es que yo. Y nos centramos en el cuento del es que yo. Eso es la advertencia que nos está diciendo Moisés. Y se enorgullezca tu corazón y digas, mi fuerza y el poder de mi mano me han dado esta riqueza. No podemos decir eso, porque nada de lo que tenemos es nuestro. Ni siquiera la inteligencia que usted tiene es suya. La inteligencia que usted tiene, ¿de quién es el poder y la sabiduría? De nuestro Dios. Entonces, tenemos que nosotros entender y reconocer que si hemos logrado hasta el día de hoy algo, si hemos alcanzado algo, por mucho o poco que sea, ha sido por la gracia y por la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso, porque a la verdad nada no lo merecemos. Amén. ¿Y por qué razón tenemos que tener en cuenta a Dios? Y es ahí donde usted notó que nos brincamos del versículo 13 al versículo 17. Y en estos 4 versículos Dios les hace un pequeño recorderis a Israel. Le dice, no se les suba la cabeza, presten atención, no se crean mucho, porque recuerden de dónde los saqué. ¿De dónde sacó Dios al pueblo de Israel? Israel estaba en Egipto. Dice el texto, de la casa de servidumbre. Cuando se refiere a la casa de servidumbre, le está refiriendo a la naturaleza de lo que ellos eran. Ellos en ese momento eran unos esclavos. ¿Qué eran ellos? Esclavos. Hoy mal utilizamos el término cuando tenemos condiciones laborales que son desfavorables y empezamos a decir, ay, no, es que aquí me están esclavizando. Venga, le explico lo que era un esclavo para que usted pueda decir si lo están esclavizando o no. Una persona esclava era una persona que no tenía derecho a salario. Nada, cero. Una persona esclava era una persona que era comprada y vendida como mercancía. Había el mercado de los esclavos y había gente que importaba o llevaba a los esclavos de ciudad en ciudad. A los más grandes y fortachones, a los que tenían mucha vigorosidad, eran los más costosos, y a aquellos que no eran tan fuertes, pues tenían un precio inferior.
Muchas veces ellos compraban un esclavo y el esclavo se rebeldizaba y al esclavo lo mataban. Y no habían cargos de homicidio. Eso no existía porque usted estaba matando su propiedad. El esclavo era una propiedad, se manejaba de esa manera. Es más, las casas que tenían esclavos tenían una mesa aparte para que los esclavos se fueran a comer. No podían comer con los dueños de la casa. Aparte los esclavos, a veces les tenían una casa aparte, ni siquiera un cuarto aparte, sino una casa aparte que era la casa de los esclavos. Y si el dueño le decía, usted tiene que trabajar hasta la 1 de la mañana, ¿qué tenía que hacer el esclavo? Trabajar hasta la 1 de la mañana. No había opción. Quiera o no quiera, toca trabajar hasta la hora. Eso era un esclavo. Y si no le gustaba, lo vendían a otro. Y si no, pues lo mataban porque no servía. Esa era la vida de un esclavo. Nótese que cuando Israel estaba como esclavo en Egipto, a raíz de los problemas que se estaban causando, el faraón dice, pues póngalos a hacer el doble del trabajo y les vamos a dar la misma cantidad de materiales. Tienen que hacer el doble del trabajo con la misma cantidad de materiales. ¿Cómo? Pues les tocaba, porque ellos eran ¿qué? Siendo esclavos, siendo propiedad de los egipcios, estando en un lugar donde ellos no podían hacer nada más que lo que le permitían hacer, Dios les dio la gracia y levantó a un siervo llamado Moisés. ¿Por qué es importante comprender este punto? Muchos lo miran por encima y no prestan atención. Pero miren lo que ha pasado en las últimas semanas en nuestro país. Cuando el pueblo no está de acuerdo, ellos se unen. Hay líderes sindicales, hay líderes que salen a hacer protestas, a decir, no estamos de acuerdo con esto. Usted lee en el Éxodo de que los esclavos se unieron y salieron a hacer manifestaciones por las calles de Egipto. Lee usted de que hubo un líder sindical que le hizo la protesta y no, paro de esclavos porque no vamos a trabajar más. ¿Usted escuchó eso? ¿Qué pasaba si se ponían a hacer eso? Los mataban. Dios tenía un plan con este hombre llamado Moisés que sería criado en el palacio de Faraón, que no crecería como un esclavo, para que desde ese punto él teniera la entrada con Faraón y pudiera gestionar la libertad de los israelitas. Y ellos lograron salir, y cuando van saliendo, Faraón se arrepiente y se va detrás con ellos con los caballos, y están ellos encerrados en el Mar Rojo, y Dios abre el Mar Rojo de una manera sobrenatural, y ellos logran cruzar al otro lado del Mar Rojo, logran cruzar bien, y Dios derrota a todos sus enemigos, y dejan de ser esclavos, y cruzan al otro lado, y ya son gente libre, son la nación nueva de Israel, todo por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Amén. Saliendo de ahí, ellos caminan 40 años en el desierto, lo dice el texto, donde no había más sino serpientes ardientes, habían escorpiones, alacranes. ¿Aquí alguien ha comido escorpiones? Serpientes ardientes, ¿alguien ha comido? ¿Sabe por qué no lo han comido? Porque eso no se come. Eso es venenoso. No era alimento. Sin embargo, Dios todos los días les dio el alimento. Nadie se murió de hambre. Murieron de otras cosas, pero de hambre nadie se murió. Les faltó el agua, y Dios siempre hizo salir agua de la roca. Entendemos por lo que nos dice el apóstol Pablo que la roca y el alimento que ellos bebían era espiritual, y que esa roca de la que salía el agua iba detrás de ellos, iba caminando con ellos. ¿Y la roca es quién? Excelente. La roca es Cristo. Esa roca de la cual salía el agua para que ellos pudieran subsistir. Y en este momento Dios está a punto de entrarlos a la tierra prometida. Y Dios les está diciendo, no se te olvide de dónde los saqué. Y usted en este momento dirá, bueno, eso es muy bonito por el pueblo de Israel. Muy chévere lo que ellos están hablando. Excelente lo que Dios hizo con ellos. Pero esto tiene que ver con ustedes. Porque todos los que estamos aquí en algún momento fuimos esclavos del pecado. Estábamos en un Egipto. El pecado nos tenía trabajando horas extra. Y la única paga que nos daba el pecado era ¿qué?
Exactamente, porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. La paga que estabas recibiendo del pecado era una muerte espiritual. Y trabajabas y trabajabas y trabajabas y no te pagaban nada, sino con muerte. Y le serviste al pecado por mucho tiempo. Y Dios en su amor y su misericordia colocó a alguien en tu camino. Colocó a un instrumento para que usted conociera la palabra de Dios. Conocieras a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y Cristo te sacó de la tierra de Egipto. Cristo te sacó de la esclavitud del pecado. Ahora eres un hijo de Dios. Has sido libre de la esclavitud del pecado. ¿Por qué Dios hizo eso? Ay, porque es que yo soy tan lindo y tan bien parecido y yo le iba a ir a la iglesia, iba a ir a ofrendar y todo eso. ¿Por eso lo hizo Dios? Lo hizo por gracia. No lo merecemos nosotros. ¿Dónde estaríamos hoy de no haber sido por nuestro Dios? Rebobina el cassette. ¿Dónde estarías en este momento de no haber sido por la gracia y la misericordia de Dios? Y Dios en este día te está diciendo lo siguiente: no te olvides de dónde te saqué. Si has logrado algo, ha sido porque Él en su gracia y su misericordia así lo ha permitido. Si tienes un trabajo en este día con el cual puedes alimentar a tu familia, solo ha sido por la gracia y la misericordia de Dios. Porque créeme que el día que usted se presentó a esa entrevista de trabajo, habían 20, 30, 50, posiblemente hasta 100 personas más calificadas que usted. Habían personas que entrevistaron mejor que usted. Habían personas que tenían mejores capacidades que usted. Pero Dios puso en tu vida la gracia y la misericordia para abrirte esa puerta. Y si tienes ese trabajo hasta hoy, ha sido porque Dios así lo ha permitido. Se lo tenemos, lo que tenemos, lo tenemos gracias a Dios. Si tienes una empresa, si trabajas como independiente, tienes que reconocer que lo que has tenido hasta hoy ha sido por la gracia de Dios. Porque hay otras personas en la misma profesión que tú haces que les ha ido mal. Sin embargo, a ti te ha ido bien. Porque has estado en lugares donde te ha ido bien, donde a otros les ha ido mal. ¿Por qué razón? Por la gracia y la misericordia de Dios. Porque en lo mismo trabajo que otros han fracasado, usted ha salido adelante. Porque Dios te ha dado la sabiduría para lograr lo que has logrado hoy. Definitivamente todo lo que tenemos se lo debemos a nuestro Dios. Si usted le va a dar un aplauso a Dios por lo que Él ha hecho, este es un momento muy especial para eso. El reconocer que Dios es el dueño de todas las cosas me debe llevar a una práctica que se va a ver en 3 puntos importantes para los que toman apuntes. 3 puntos importantes que deben ser la demostración en mi vida de que Dios es el dueño de todas las cosas. Primero, yo debo honrar siempre al Creador y al que me ha dado todas las cosas. ¿Qué debo hacer? Honrar. Ustedes tienen una finca maravillosa. ¿Sabían ustedes eso? Algunos son nuevos, algunos no son nuevos. ¿Cuántos han ido a la finca que Dios les ha entregado? Varios. Hay que tocar hacer un paseo para que todos vayan a conocerla. Esa finca es espectacular. Tiene manantiales de agua, tiene ríos, tiene una quebrada, tiene tierra que es altamente productiva. Es una bendición muy especial. Y hace poco contratamos a un mayordomo. Y el mayordomo, gracias a Dios, hasta ahora ha hecho un buen trabajo. Si alguien llega a la finca, alguien que no es de nosotros, y le dice al mayordomo: oh, mayordomo, qué bonita finca tiene, ¿qué debería decir el mayordomo? ¿Qué debería decir el mayordomo? ¿Qué piensan ustedes? Esta finca no es mía, perdón, no. Esta finca es de Fe y Esperanza. Ellos son los dueños, ¿sí o no? Claro. ¿Quiénes son los dueños de la finca? ¿El mayordomo? No. El mayordomo es mayordomo. Y él no puede decir: ay, sí, tan linda mi finca. No, no. Qué pena, la finca no es mía. La finca es de la iglesia. Ellos están en Cali. Vaya, cuéntele a ellos lo bonita que está la finca. Cuando alguien se te acerque y te diga: wow, qué excelente familia tienes,
¿qué deberíamos decirle nosotros? Perdón, esa familia no es mía. Esta es la familia que Dios me ha dado. Y lo que he logrado, lo he logrado gracias a Dios. Si alguien alguna vez te dice, wow, qué inteligente eres. Perdón, esa inteligencia no es mía. Esa inteligencia proviene de Dios. Y si soy inteligente es por gracias a Él. Wow, qué casa tan bonita tienes. Perdón, esa casa no es mía. Esa casa es de Dios. Qué trabajo tan bueno es el que tienes. No, ese trabajo no es mío. ¿El trabajo es de quién? De Dios. Acostumbramos en nuestro lingo diario decir gracias a Dios. Pero la verdad le hemos perdido el significado a la frase gracias a Dios. Porque nos hacemos grandes gracias a Dios. Ay, oiga, qué empresa tan bonita. Ah, sí, es que gracias a Dios. Y ya está, se empieza a inflar un poquito. Es que gracias a Dios. Gracias a Dios, sí, gracias a Dios, gracias. ¿Gracias a Dios de verdad? No. Ya es parte de nuestro vocabulario decir ese gracias a Dios, no es porque realmente lo queramos decir. Siempre debemos permanecer con esa humildad, que todo lo que tenemos no nos pertenece, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Tuve la oportunidad de visitar algún día a una hermana que fue un funeral el que nos tocó ir. Esta hermana estaba enterrando a su hijo. Y este es uno de los funerales más difíciles que uno encuentra, o de los momentos más duros de dolor, porque para un padre enterrar a un hijo es una situación muy difícil. La ley de la vida dictamina de que los hijos se entierran a los padres, no los padres a los hijos. Y en los momentos más duros de dolor los encontramos es justamente cuando un padre está enterrando o una madre está enterrando a su hijo. Sin embargo, en este que fui, esta hermana no estaba tan afectada. La hermana estaba tranquila, muy tranquila. Y eso me sorprendió, tanto que me acerqué a hablar con ella para preguntarle qué era lo que estaba pasando, por qué este comportamiento tan atípico. Y ella me explica y me dice, pastor, es que yo entiendo que los hijos son prestados. Y nunca había escuchado esta frase de nadie, era la primera vez que la escuchaba. Y empecé a indagar un poco sobre esta producto de la tradición oral, porque este es de esos dichos que cuentan las abuelas y se pasan de generación en generación, y me vine a dar cuenta de que es algo que es parte de nuestro argot, de algo que es nuestro. Los abuelos dicen, es que los hijos no son suyos, los hijos son prestados. Aún dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra tradición oral, reconocemos que los hijos que tenemos no son nuestros. Salmo 127 dice, porque herencia de Jehová son los hijos. No dice son herencia de los papás. ¿Herencia de quién? De Jehová son los hijos. Los hijos que tienes los tienes gracias a quién? Gracias a Dios. ¿Y esos hijos le pertenecen a quién? A Dios. Por esa razón los presentamos, por esa razón los dedicamos a Él. Ay, que mi hijo, que es mío, 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 mío. No se aferre tanto a Él que algún día se va a casar. Y si hace caso a lo que dice la Biblia, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre. Así que, ojo pues, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Debo honrarlo. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Debo honrarlo. Número 2. Supongamos que está el mayordomo en la finca y llegan unas personas y le dicen, señor mayordomo, tenemos 300 árboles de naranja que le queremos regalar a la finca de la iglesia. Vamos a entrar a sembrarlos de una vez. ¿Qué debería hacer el mayordomo en este momento? Lo que debe hacer es llamar al administrador o administradora del lugar a preguntar, oiga, me están regalando 300 árboles de naranja, ¿los puedo sembrar? ¿Sí o no? Si el dueño dice sí, ¿qué se debe hacer? Y si el dueño dice que no, imagínese que usted comprara una casa
y la arrendara, una casa de 3 pisos. Y se la arrendó a una persona y cuando usted regresa, la casa ya no tiene 3 pisos sino 2. ¿Qué haría usted? ¿Qué pasó? Señor, yo le arrendé la casa, ¿qué pasó con el 3er piso? Oiga, antes usted debería agradecerme. Ese 3er piso estaba por caerse, tenía las paredes agrietadas, eso tenía humedad, mejor dicho, agradezca que se lo tumbé. ¿Hizo lo correcto o no? ¿Por qué? Que primero debe ¿qué? Consultar. Puede que tenga la razón, puede que era necesario que se tumbara ese 3er piso. Pero antes de hacerlo, él no lo puede hacer porque la casa no es de él. La casa tiene otro dueño. Lo mismo, si usted comprende que su vida no es suya, que su vida le pertenece ¿a quién? Si yo voy a tomar una decisión en mi vida, ¿qué debo hacer? Consultarla. Y si usted mira en los reyes del Antiguo Testamento, desde David hasta que llega el último, antes de Nabucodonosor, cuando ya viene el tiempo del cautiverio, habían algunos reyes que se caracterizaban como buenos y otros reyes que se caracterizaban como malos. A los buenos se dice, y siguieron los pasos de su padre David. Anduvieron en los caminos que anduvo el padre David. Y cuando no, dice, y se alejaron de Jehová su Dios. Y cuando usted lee las características del que se aleja o del que estaba andando bien, el que se alejaba porque no le consultaba a Dios. Y el que andaba en los pasos del padre David era porque le consultaba en todo a Dios. Mire nomás el escenario que se presenta en Primera de Crónicas. David tiene un anhelo en su corazón. Y su anhelo era construir un templo para Dios. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Eso es algo bueno o algo malo? Ahora venga, les explico la clase de templo que quería construir David. David quería construir un templo donde las paredes fueran de oro, donde las puertas fueran de oro, donde hubiera al frente un mar de bronce. ¿Bueno o bueno el templo o no bueno el templo? Uy, necesitamos unos David aquí en este templo, ¿no? Muy bueno el trabajo que quería hacer David. Pero David, antes de hacerlo, llamó al profeta y le consultó. Le dijo, profeta, quiero construirle una casa a Dios. Y el profeta le responde de parte de Dios y le dice, David, yo te prometo, dice el Señor, que nunca faltará un rey en tu casa, que siempre de tu descendencia habrá un rey. Pero tú no vas a construirme una casa. Usted tranquilo, yo no necesito una casa, le dice el Señor. He habitado en tiendas desde que salimos de Egipto. No tengo afán en tener una casa. Usted no me la va a construir. Si alguien me la va a construir, va a ser tu hijo, porque usted ha derramado mucha sangre. ¿Qué haría usted si Dios le dijera eso en algo bueno que usted piensa hacer? Creo que muchos renegaríamos, como así, uy no, este Dios yo queriéndole hacer una casita y véalo con la que me sale, no, yo mejor me abro de aquí porque este Dios no lo entiendo. Yo lo que voy a hacer es algo bueno, no le veo nada de malo en eso. ¿Usted le ve algo de malo construirle un templo a Dios? No se le ve nada de malo, es algo muy bueno. ¿Y quiere saber qué hizo David? ¿Quieres saber exactamente lo que hizo David? David dijo, está bien, Dios, acepto lo que tú digas. Pero como mi hijo va a construir el templo, yo voy a sacar todo lo que necesita mi hijo para que construya el templo. Y le dejó a Salomón, le dejó el oro que necesitaba. Y el oro no lo sacó de las arcas del reino, David lo sacó de su propio bolsillo. La plata que se necesitaba, la dejó David. El bronce que se necesitaba, ahí lo dejó David. El mármol, todo lo que se iba a colocar en ese templo, lo consiguió David para que lo único que tuviera que hacer Salomón es construirlo. ¿Sabe usted si David vio ese templo o no lo vio? David no lo vio. Y él sabía que no lo iba a ver. Sin embargo, nunca dejó de conseguir los recursos para la casa del Dios que él amaba.
porque él sabía que las decisiones que Dios toma siempre son para bien. Y no se equivocó al consultarle a Dios. En otra ocasión decidió hacer un censo. ¿Usted le ve algo malo al censo? ¿Contar la gente? ¿Cierto que no? Y Dios se enojó. Y le dejó a escoger 3 castigos. ¿Por qué razón Dios se enojó con él? No era porque censar era malo. Dios se enojó con él porque David no le consultó antes de hacer ese censo. Usted nunca va a leer que David fue y le consultó a Dios para ver si debía hacer el censo. Y todos los censos deberían ser consultados primeramente a Dios. ¿Cuántas decisiones de nuestra vida hemos tomado sin consultarle a Dios? ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar de la emoción, dejarnos ver de las cosas que pensamos que son buenas y no nos hemos acercado a la presencia de Dios a decir, Señor, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? En la época de David, él necesitaba al sumo sacerdote o necesitaba un profeta, ya sea para consultar al efod o para consultarle directamente a Dios, porque ese era el protocolo de ese tiempo. Hoy, ya que Cristo ha venido a esta tierra y Él ha abierto el camino para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo, usted puede ir directamente a la presencia de Dios y orar y consultarle a Dios directamente, sin necesidad de pasar por un sumo sacerdote, sin necesidad de consultarle a nadie. Usted mismo puede en cualquier momento, en su casa, en su trabajo, acercarse a la presencia de Dios y decirle, Señor, tráeme paz si la decisión que voy a tomar es la correcta. Señor, ayúdame, si no es la correcta, muéstrame la decisión que no es correcta. ¿Por qué debo hacer eso? Porque la vida que tengo no es mi vida. Mi vida le pertenece a Dios y yo como mayordomo, todo lo que vaya a hacer, tengo que consultárselo primeramente al dueño de todas las cosas, a mi Dios, Dios Todopoderoso, a Él que Él es dueño de todo, porque todo fue creado por Él y para Él. Dele un aplauso fuerte al Señor. Primeramente, ¿debo qué? Honrar a Dios. Que todos sepan quién es el dueño de todas las cosas. 2, debo consultarle a Él. Y número 3, debo obedecerle. Si yo como administrador general de la iglesia llamo al mayordomo de la finca y le digo, señor mayordomo, me hace el favor y me siembra 200 matas de maíz. Y el mayordomo me dice, pero pastor, es que el maíz aquí no se da tan bueno. Las últimas de maíz se han dañado. Y yo le digo, me hace el favor y me coloca las 200 matas de maíz. ¿Qué debe hacer él? ¿Me debe preguntar el por qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? ¿Me debe preguntar por qué o no? Yo creo que no. Porque él es un empleado. Es más, cuando a usted le toque de jefe y usted tiene un empleado que a todo le pregunta, ¿y por qué? Esta persona se distingue como una persona igualada. Se está igualando en condiciones a su jefe. Y por lo general, ¿cuánto duran en las empresas? No duran mucho. Porque no saben reconocer los niveles de autoridad. Muchas veces nosotros estamos leyendo la palabra y la palabra dice, no cometerás o no fornicar. O sea, no harás fornicación. ¿Y por qué? Yo no le veo nada de malo a eso. Si Dios es el dueño de mi vida y Él me dice que no debemos fornicar, ¿qué debemos hacer? Obedecer. ¿Por qué? Porque es que yo no soy dueño. No soy dueño de este cuerpo. No soy dueño de esta vida. Si Dios lo dice, hay que hacerlo. Así como usted espera que sus empleados hagan lo que usted les manda a decir, de la misma manera nosotros debemos hacerlo. La palabra nos dice que no debemos hablar mentira. Que debemos hablar siempre con la verdad. Ay, pastor, pero es una mentirita blanca. Es más, pastor, si me sale,
Vea, me va a entrar un dinero tan grande que le voy a dar una ofrenda a la iglesia. ¿Por esa razón deja de ser mentira? Mentira es mentira. Blanca, verde, azul, café, roja, del color que sea, mentira es mentira. Y debemos hablar siempre con la verdad. Que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Mis padres siempre me inculcaron que Cristo murió por decir la verdad. Y si Cristo murió por decir la verdad, yo debo llegar hasta ese punto en el cual si me toca enfrentar la muerte por decir la verdad, así lo debo hacer. Pero la verdad debe siempre estar en nuestra boca. Yo no debo cuestionar a Dios. Al cuestionar a Dios me igualo a Él. Y Dios no busca gente igualada. ¿O sí? No. ¿Y por qué, Señor? No se preocupe. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Como dice el narrador deportivo, tú tranquilo. Lo que sea que Él tenga que hacer, Él lo va a hacer. Y siempre va a ser para el bien de aquellos que le aman a Él. Él no tiene por qué explicarte lo que va a hacer. Solo entiende lo que es para bendecir tu vida y para llevarte al camino del bien. ¿Alguien puede glorificar a Dios en esta hora? Honrar, consultar, obedecer. Dígalo conmigo. Honrar, consultar, obedecer. Cuando empiezo a aplicar esos tres principios que parecen tan sencillos en nuestra vida, rebobine el cassette un momentico y piense cuántas malas decisiones usted ha tomado cuando no le ha consultado a Dios. Piense cuántos problemas nos hemos metido por desobedecerlo a Él. Piense cuántas veces hemos creído que somos dueños de esta vida, que podemos hacer lo que queramos porque es mi vida y yo hago lo que yo quiero, con dinero o sin dinero. Se la sabe, ¿no? Esa es la vida que queremos vivir, hacer siempre lo que queremos. Estamos plagados de esa información. Haz lo que te gusta y vas a ser feliz. Vive la vida que quieres y vas a encontrar el éxito. ¡Qué mentira más grande la que nos vende el mundo! Seremos felices cuando vivamos bajo la voluntad de Dios. Seremos felices cuando obedezcamos la palabra de Dios. En su presencia es la que encontramos la plenitud de gozo. Y la plenitud de gozo no la encontraremos cuando vivamos nuestra vida, sino cuando vivamos la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Tenemos que reconocer en este día que todo lo que tenemos, lo tenemos gracias a nuestro Dios. Póngase sobre sus pies.